Quiero agradecerte que te conectes todos los lunes a las 9 de la noche por esta página de la Fundación y por YouTube para ver nuestros programas en torno al arte, la semiótica, el signo, el símbolo, la alegoría que tanto nos apasiona. Hoy, en el 2020, estar conectados realmente es un lujo. Ha sido un año muy complicado para todos. Te quiero comentar que a raíz de conversar, todos los días voy a estar en la librería, lo que es hoy la cafetería y librería de la Sociedad Filantrópica del Arte, que se ubica en los estudios de Teatro Landó, en el centro de Toluca. Si quieres venir, tomarte un café y conversar y leer y ver las joyas y los libros que tiene la Fundación, mándame un inbox. Todos los días estaré aquí para que conversemos tú y yo, por supuesto a puerta cerrada, prácticamente por cita, pero lo importante es que nos veamos. Te agradezco nuevamente y disfruta de este programa. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Semiótica en el Arte. Hoy tenemos un invitado de lujo que es Daniel Monroy. De verdad, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Daniel Monroy es un gran amigo de años. Es un gran promotor cultural de la Asociación Tunastral aquí en Toluca, en el Estado de México. Una persona que ha estado involucrado en el arte y la cultura desde chiquito, prácticamente toda tu vida, ¿no? Y aparte es catedrático en Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días, tardes a todo el auditorio que amablemente nos acompaña. Muchas gracias, Javier, por esta invitación. Yo estoy muy emocionado y bueno, pues adelante, gracias. No, pues Daniel, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es la muerte, ¿no? La muerte está en México, está en toda Latinoamérica, y en México sobre todo tenemos la cultura de realizar justamente el Día de Muertos, que ya se viene, ¿no? Que ya estamos en estas festividades, y celebra con todo, ¿no? La muerte está presente, la gente se ríe de la muerte prácticamente, la festeja y espera a los seres queridos, y no digamos de las películas y todo lo que está en torno a la muerte. ¿Qué es la muerte para ti, Daniel? Mira, Javier, es un tema muy profundo y se puede tocar desde diferentes puntos y aristas. Uh-huh. Por principio, evidentemente, la muerte es el término de vida, ¿no? Es decir, cuando pues ya no hay flujo ni ningún elemento que desde la parte física y química del ser, ¿no? Del ser humano, del hombre, de la mujer, pues no funciona. Pero también la muerte tiene mucho que ver con temas como la propia separación del cuerpo y el alma, por ejemplo, ¿no? Y también tendría que pensarse a la muerte como un elemento de evolución, ¿no? Okay. Sí, estrictamente, y esto será una lucha para muchas religiones sobre todo y pensamientos filosóficos y humanos respecto si la muerte es un brinco hacia el renacer o la reencarnación o simplemente la separación de pues este elemento de vida, ¿no? Uh-huh. Del alma y del espíritu. Entonces, vaya, en función a ello habrá muchos debates al respecto y muchas incógnitas, ¿no? Se ha escrito mucho sobre esto, o sea, ha habido mucha ficción, ¿no? Por ejemplo, en el cine y, bueno, evidentemente en el arte, ¿no? La literatura y en la pintura específicamente, esta representación como un elemento, como un personaje casi principal, ¿no? En prácticamente todos los pues estas obras, pienso específicamente en la literatura, ¿no? Todos los clásicos, el teatro clásico renacentista, por ejemplo, Romeo y Julieta,
Don Quijote de la Mancha, ¿no? No estaba la muerte como un personaje, pero sí estaba la muerte implícita en todo momento. Entonces, vaya, es un tema que si nos remontamos a la historia de la humanidad, pues la muerte se reconoce desde, desde hace 10,000 años, ¿no? Con las culturas que ni siquiera eran sociedades todavía, sino pues estas personas en evolución. Y bueno, evidentemente la muerte se convirtió desde la creación de las sociedades en un elemento fundamental para la propia vida, ¿no? Entonces hay una dualidad, ¿no? Muy importante en esto. Claro, prácticamente estamos hablando de muerte y vida como un proceso iguales, ¿no? Ahorita que comentaste justamente sobre el arte y la muerte y la literatura y Don Quijote o Romeo y Julieta de Shakespeare, bueno, nada más para acotar, en las obras de Shakespeare, por supuesto, la muerte está presente como un proceso de renovación, ¿no? El sacrificio, llegar a la muerte, llegar hasta la caverna, por así decirlo, para poder renacer, ¿no? Y quien impulsa todo esto es el amor, ¿no? Es muy interesante el amor ahí como pieza fundamental para morir, no morir nada más así nomás, sino morir por el amor. Oye, aquí en México, volvemos al tema de México, y yo sigo muy impresionado porque para mí las festividades de muertos es muy fuerte, ¿no? Es algo que me impresionó cuando llegué a México y me sigue impresionando. Y aquí en el centro la cuestión cuya del alfeñique, la feria y todo esto que lo envuelve, porque aparte es muy bonito, ¿no? Lo dulce casi con los niños, ¿no? Envuelves la muerte en un entorno dulce, hermoso, colorido, ¿no? De fiesta, la alegoría de la muerte en la Catrina, ¿no? Es esta figura de cómo representar la muerte, es bellísima, ¿no? Cómo la adornan con flores. Pero ¿por qué no hablamos de la muerte en la mesa con los niños? No hablamos de la muerte todo el tiempo, aún sigue siendo un tema tabú, ¿no lo crees tú? Sí, sin duda, no. Vaya, aquí tendríamos que empezar bajo un pensamiento totalmente filosófico, ¿no? Es decir, ¿qué dijeron los griegos y específicamente todo el pensamiento sofista, Platón, etcétera, respecto a la muerte? Hay una propuesta muy interesante sobre la muerte, y esta propuesta también lleva consigo los elementos de la emoción, de los sentidos. Es decir, en México no tenemos reparo por celebrar la muerte, ¿sí? Es decir, después de que alguien muere, pues evidentemente se hace todo un ritual, hay que velarlo, hay que enterrarlo, cremarlo, hay que hacer un novenario, hay que levantar una cruz, digo, culturalmente hablando, ¿no? Claro. Y cada quien hará sus ritos como mejor le convenga. Sin embargo, en sí mismo también trae consigo elementos emocionales, ¿no? Entonces habría que separar muy bien esto, porque una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es hablar de mi muerto. ¿Sí? Claro. Entonces yo creo que ahí estará muy, muy presente. Cuando hablamos de la muerte, entonces socialmente reconocemos y recordamos al ser querido, ¿no? Pero al recordarlo se hace una especie de simbiosis en la que pues evidentemente duele, ¿no? Claro. Y hay un rechazo social, ¿no? En mi familia, yo no quiero que se muera mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijas. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí cuando ya la muerte está presente, entonces hay un rechazo, ¿no? Hay una negación por toda la carga emocional que esto conlleva. Sin embargo, pues también habrá un reconocimiento a la muerte desde la vida, ¿no? Es que ese es el punto. Realmente olvidamos que genera algo, un cambio, ¿no? El problema es ese, que nos aferramos a que ese sentimiento, ese amor que tenemos por el ser querido es único y es solamente como presencial, por así decirlo, ¿no? Y que tiene un límite. No vemos que hay una trascendencia. ¿Puede ser eso?
Evidentemente, nadie nos enseña eso, es que ese es el punto. Claro. Y además en una sociedad como en la que vivimos, Ajá. donde pues básicamente... Pero lo dicen todas las religiones, ¿no? Las religiones te dicen que hay vida después de la muerte, ¿no? Entonces, no entiendo, es como un poquito complicado. Claro, pero no lo racionalizamos en este sentido. Ahora, mira, digo, tengo dos ejemplos muy claros. Uno muy banal, ¿no? Una película para niños que salió hace unos años, Coco. ¿no? Ok, claro. Sí, que ahí básicamente es un homenaje a la tradición mexicana de la muerte, ¿no? Es decir, estamos planteando el pensamiento, pues específicamente de México respecto a la muerte, ¿no? Es decir, la persona no muere si tú la recuerdas. Claro, exactamente, eso es lo que dice la película, ¿no? Entonces, trae consigo este hecho de que prevalece la vida. Así es, ¿no? Claro. Entonces, vaya, dime. Bueno, aunque sí, ¿qué crees? Creo que sí no quiero usar la palabra un recurso, pero sí lo he visto con las abuelitas, lo he visto con personas grandes, donde le dicen a los niños, ahora si existe una forma quizás de explicarle a los niños la muerte, usan eso, ¿no? Que mientras lo recuerdes, estará contigo, tu corazón aparecerá. Y Coco, claro, lo presenta de esa manera. Sin embargo, creo yo en lo personal, no sé qué opinas tú, que es una forma muy simple a veces de decirle a las personas de que hay vida después de la muerte o que esa persona sigue aquí, ¿no? Porque es complejo explicar, muere la parte física, los accidentes en el concepto griego, y qué pasa con la sustancia, ¿no? No podemos explicarlo porque no hablamos de metafísica o ontología, o nadie le estudia eso, entonces no puedes explicar el proceso ontológico a un niño si tú no lo entiendes. Pero sabemos que hay algo porque las religiones todo el tiempo nos dicen, todos tienen sus religiones, y más en Latinoamérica, ¿no? El catolicismo, pero están ahí que dicen, si hay vida después de la muerte, existe la resurrección, te puedes salvar, está el paraíso, qué sé yo, ¿no? Pero volviendo a la película Coco, sí, ese recurso, esa forma de decirte que eres eterno a través del recuerdo, creo que es el más usado. Creo que yo, en lo personal, deberíamos profundizar más en eso, ¿no? No solo usar ese recurso, ¿no? Porque pues, lo olvidaste y ya desapareció, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más a lo científico, a lo preciso, y sin olvidar a los griegos, pues no tiene nada que ver, recuerdo, es un proceso, ahora sí la ciencia nos tiene que decir si es que existe la sustancia como tal, lo recuerdes o no recuerdes, esa sustancia tiene que canalizarse a algún otro lado, ¿no? Culturas dicen la reencarnación, otros dicen te unes con el todo, otros dicen estás aquí mismo, ¿no? Como dice la Biblia, lo que nace en la tierra se queda en la tierra, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas todavía en torno a la muerte, pero es interesante esto que acabas de plantear de que es como herramienta a través de la película de Coco, ¿no? Sí, claro, o sea, vaya, yo por eso insisto en un poquito empezando desde lo banal, ¿no? Y pensando en una forma lúdica y didáctica de enseñar el significado de la muerte desde un plano, pues, físico, ¿no? Y bueno, hablando también de este plano físico, pues, viene a mi mente constantemente a Posada, ¿no? Y toda su representación de la muerte, desde esta parte didáctica, ¿no? Desde esta burla, desde esta sátira que hace Posada hace más de 100 años, ¿no? En torno a la muerte. Vaya, y nosotros recordamos a Posada, pues justamente por eso, ¿no? Claro. Y entonces hay también un juego un poquito más profundo, ¿no? No necesariamente tan lúdico, pero sí más profundo de una explicación hacia la muerte. Y por eso empezaba hace rato diciendo, bueno, una cosa es la muerte como la figura, como esta huesuda con una espada y una hoz. Así es. Y otra cosa es mi muerto, ¿no? La gente que físicamente ahí tengo. Y entonces tendríamos, a partir de lo que tú planteas, que pensar
en dos tipos de pensamientos. El pensamiento físico que aúna en justamente todo lo que estamos platicando, y el pensamiento metafísico, ¿no? Y habrá ahí también muchos ejemplos, muchas películas, mucha literatura y arte que trata de plantear el pensamiento metafísico como un elemento de unión entre la vida y la muerte. Claro, exactamente. Exactamente. Yo creo que los ejemplos están ahí. Hablando de eso, ¿tú tienes alguna obra, ahorita hablaste de Guadalupe Posada, como nos ilustra prácticamente la alegoría de la muerte, ¿no? Además, sí, prácticamente nos la hace bonita, didáctica, la muerte en muchas formas, conviviendo con nosotros prácticamente, ¿no? Eso me gusta mucho. ¿Tú tienes alguna obra específica, sea de literatura plástica, que digas que sea con la muerte que te atrape? Híjole, sí, claro que sí. Hay diferentes obras. Mira, pienso de entrada en una obra que justamente se llama Muerte y Vida, de Gustav Klimt, ¿no? Que hace ahí una dualidad muy interesante en torno a la vida, al ser humano y al mundo de los muertos, ¿no? Y a la propia muerte. Y esta separación de dónde, y vaya, dónde estamos parados para representarnos de alguna forma, ¿no? Y evidentemente por sí misma la obra también es una negación a la muerte, que eso también tendríamos que hablarlo, ¿no? Es decir, yo me puedo burlar de la muerte, ¿no? Y que ese es el fondo en muchos de los sentidos en la cultura mexicana cuando hablamos de muerte, no con las calaveritas, el fondo es burlarse de la muerte. Entonces es en esta obra de Klimt este alejamiento y negación de la muerte, ¿no? Entonces, vaya, ahí sí podríamos hablar en este sentido de la muerte. Y bueno, por otro lado también pienso en obras plásticas, sobre todo un pintor, Bruegel, ¿no? Que en muchos sentidos este pintor renacentista, su punto o su obra estuvo enfocada en la muerte. Específicamente a mí me gusta una obra de él que se llama El Triunfo de la Muerte. En El Triunfo de la Muerte vemos la muerte desde la parte más, digamos, vana, desde la parte humana, social, a través de los desastres, los accidentes, las guerras. La guerra, exactamente. ¿No? Y con ello lleva pues estos elementos de envidia, de separación, ¿no? Sin importar, es que ahí es lo más interesante, sin importar el riesgo a la muerte, ¿no? Claro. Entonces es la muerte rondando cerca de ti, pues básicamente, digo, sin importarte tus vicios, ¿no? Tus prejuicios, ¿no? Sin importar toda esta parte negativa que nos hace caer en alejarnos de la virtud, ¿no? Claro, ahorita que veo, ahorita que veo la obra que me estás diciendo, la muerte justamente aquí la representa una cuestión trágica por la guerra. Entonces vemos el sufrimiento. Quizá eso sea lo que muchos en el fondo le tememos, ¿no? La forma de morir, o vemos como una tragedia la muerte. Pues en muchas culturas está asociada la tragedia a la muerte, ¿no? Es decir, vaya, pero, aquí tendríamos... pero, sí, no. Pero sabemos que también la muerte, pues al contrario, es puede llegar a la muerte a través de un proceso para sublimarnos, ¿no? Que es algo que me gusta mucho de la cultura prehispánica en México. Por supuesto. ¿No? Por supuesto, no, evidentemente estamos muy lejos, socialmente estamos muy lejos de entender eso. Esto tiene que ver mucho con el hermetismo y la metafísica y la dualidad, ¿no? El ritmo, etcétera. Sin embargo,
Como bien lo mencionas, para los prehispánicos, para los aztecas, ¿no? Morir por tu Dios, que te saquen el corazón, Eso, ser sacrificado. ser sacrificado, exactamente, por el bien de todos, ¿no? Sí. Y unirte a la creación y ser parte, pues no cualquiera, un lujo, ¿no? Entonces habría que pensar justamente en lo que no se piensa, ¿no? En estas dos figuras, en estas dos personas, tu persona física y tu persona espiritual, ¿no? Así es. Tu persona metafísica. Entonces, vaya, culturalmente vemos con mucha egoísmo la muerte desde la persona física, ¿no? Claro. Nunca pensamos en esta exaltación hacia algo mucho más grande, esta elevación hacia un plano superior, ¿no? Así es. Que vaya, yo creo que también ahí las personas tienen que estar preparadas para entenderlo y no cualquiera lo está. Claro. Acabas de decir hace ratito justamente morir para los vicios. Pensamos en la muerte como el proceso final de la muerte de nuestro cuerpo físico como tal, pero diariamente estamos matando cosas, nosotros mismos estamos muriendo para poder renacer, ¿no? Pues, totalmente, es más, físicamente nuestras células cada 7 años se van regenerando, cada 7 años en teoría todo nuestro cuerpo se cambió, va muriendo células, pero justamente todos los días cerramos círculos, todos los días cerramos relaciones, cerramos cosas del trabajo, y renacemos a nuevas. Prácticamente la muerte es una constante diaria, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, por supuesto, Javier, y es que eso no lo entendemos. Ajá. Todos los días nacemos y morimos, en todo momento nacemos y morimos. Si de alguna forma evolucionamos, crecemos, aprendemos, maduramos, también estamos dejando algo atrás, ¿no? Es decir, se está muriendo algo en nosotros para evolucionar, para renacer, ¿no? Claro. Y aquí traería mucho sentido el ave fénix, ¿no? Eso. Renacer de tus cenizas, ¿no? Es decir, rehacerte, regenerarte, ¿no? Volver a la tierra, ¿no? Al fondo de la tierra, ¿no? Y volver a esa caverna oscura, ¿no? Exactamente. De entrar. Es el proceso de esa palabra me gusta mucho, la catabasis, ¿no? Que en el arte es esa, pero realmente lo pueden usar todas las personas, ¿no? O sea, todo el mundo puede pensar todo el día, ¿sabes qué? Hoy va a ser mejor, voy a renacer, hoy voy a cambiar esto, ¿no? O sea, sí. Sí, ¿no? Por supuesto. Y lo más interesante es que en lo general las personas lo hacen, Javier, sin darse cuenta, ¿no? Claro. Y son estas cosas que la gente desconoce, ¿no? Desconoce en muchos sentidos por ignorancia y por negación, pero que constantemente haces, ¿no? Es decir, no somos entes estáticos, somos entes en movimiento, no nos quedamos ahí, entonces evolucionamos y por sí mismo muere algo en nosotros, claro. Mueren pensamientos, mueren acciones, mueren actitudes que nos hacen evolucionar. Así es. Siempre me voy a esa cuestión de la religión, en este caso la católica, porque ya sabes que la religión católica es impuesta desde niño, quieras o no quieras, es como geográfica, ¿no? Naciste en México, Latinoamérica, eres católico, naciste en Medio Oriente y te va a otra religión, ¿no es cierto? Es geográfica, pero no todo es malo, por supuesto, y algo bellísimo ahí que me gusta en este caso, en nuestro contexto social, con esta religión, es pues que el renacer está presente. Pero sí creo que pues les falta didáctica, lo dicen muy mal, no saben ni hablar, no se entiende nada y la gente no entiende el mensaje tan puro que es justamente de estar muriendo a estos vicios todo el tiempo para renacer, ¿no? Sí tenemos el ejemplo, creo, erróneo de que ya cuando estés en el punto máximo para morir, ¿no? Ya en el último día y te arrepientes, te salvas, ¿no? Pero debe ser desde todos los días, diario, ¿no? En la alegoría justamente hay otra obra que a mí me gusta en lo personal, que escribió Zorrilla, ¿no? La de Don Juan Tenorio. Me gusta mucho porque la muerte está presente, ¿no? O sea, el tipo es lo peor del mundo, ¿no? Hasta que llega a morir, ¿no? Y en ese momento hay que decidir, él tiene la opción de decidir si se va al cielo o al infierno. Y al final
se arrepiente el último segundo y se salva, ¿no? Eso es como el mensaje de esta cuestión católica, pero creo que la catarsis nos enseña que hay que regresar todos los días a esa caverna, ¿no? Todos los días a ese cuarto oscuro negro para poder renacer. El ave fénix es un ejemplo bellísimo, definitivamente. Yo creo que esa pues, es una gran herramienta para trabajar con los niños, ¿no? Con los jóvenes, ¿no? Está en todos los dibujos animados, ahí lo vemos, ¿no? Pero hay que entender que uno mismo puede ser el ave fénix, ¿no? Totalmente. Claro, por supuesto, y esto será muy, muy importante como una forma de pensar a la muerte en otras aristas, ¿no? El ave fénix para mí es un elemento fundamental en mi vida, ¿no? Porque yo muero todos los días y de mis cenizas tengo que renacer y muero por temporadas y de mis cenizas y de este aprendizaje y de lo que soy, de lo que he sido, tengo que renacer y evolucionar. Por supuesto. Estamos hablando de conciencia, totalmente, ¿no? De ser Sí, consciente claro. de quién eres y cómo estás. Siempre pongo el ejemplo de, sabes, que tu abuelo, un ejemplo, ¿no? Tu abuelo fue alcohólico, tu padre tuvo problemas con las drogas, el alcohol. La conciencia de renacer, es decir, ¿sabes qué? Conmigo se acaba, ¿no? Comienzo, a partir de mí, mi genética cambia. Esa es otra vida. Exactamente, ¿no? Y entonces con ello, ¿no? Con renacer de las cenizas te vas a quitar una losa de encima en todo momento, ¿no? Es decir, se mueren las culpas, mueren los vicios, mueren las imperfecciones, y en este plano de la persona metafísica, espiritual, que evidentemente tendría mucho sentido cuando se habla de la muerte, entonces ahí el sentido es muy claro, muy preciso y pues es evidente, ¿no? Se ve, se observa, se puede casi entender, demostrar, comprobar, ¿no? Entonces es ahí muy, muy, muy interesante esta forma en cómo nosotros podríamos entender la muerte desde elementos como el ave fénix aplicados a uno, ¿no? Los hombres siempre han tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte. Desde distintos puntos de vista, esta existencia, continua e hipotética, tiene lugar en un ámbito espiritual, mientras que en otros casos, el ser puede volver a nacer en este mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente, probablemente sin recordar lo que ha hecho en el pasado. Digo, y se me vienen igual muchos ejemplos a la mente, ¿no? Pero siempre entendiendo que este valor mortuario tiene que aplicarse. Si no lo aplicamos, entonces no podemos entenderlo, no podemos saber y experimentar lo que implica justamente morir constantemente. Exactamente, y definitivamente la herramienta a usarse debe ser el amor, y el amor propio, ¿no? El amor, decir de que quiero mejorarme, de crecer, trabajar las virtudes. El amor es lo que nos tiene que llevar, empujar a morir diariamente, todo el momento, y no tener miedo a la muerte. Si todos los días estamos pensando en este renacer y renacer y renacer y crecer, la muerte final ya de todo nuestro cuerpo será uno más de todo ese proceso que venimos trabajando diario. Daniel, ¿tú cómo le enseñarías, has trabajado la muerte con tus hijos? Sí, hombre, qué complicado. Mira, Javier, aquí sí es justamente un ejemplo claro de lo que yo te comentaba cuando iniciamos esta charla respecto de la diferencia entre hablar de la muerte y hablar de tus muertos, ¿no? Yo digo, tú bien sabes, hace 1 año y cacho fallece mi papá, ¿no? Mis hijas adoraban a su abuelo Robert, ¿no? Evidentemente mi papá tuvo pues una
una declive de salud y bueno, no fue digamos tan doloroso, no fue una muerte espontánea, ¿no? Sin embargo, explicarles a mis hijas la parte de que su abuelo ya no estaba, que ya había trascendido. Mira, te soy sincero, no fue tan difícil porque pues ya lo veíamos venir y fuimos trabajando con ellas. Pero para ellas sí fue un choque porque en sus pequeñas vidas nunca nadie se había muerto. Oh, claro, ¿no? Entonces, tratar de explicarle a una niña que nunca ha tenido cerca la muerte, entonces es un ejercicio en el cual le tienes que explicar que todos los días muere alguien y muere algo. Así es. Algo como un animalito, un insecto, ¿no? Desde lo más esencial, mueren personas que no conocemos y justamente esto, muere cosas en ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas a un niño que hay cosas que mueren en ti mismo? Pues justamente así. Yo creo que estos temas, mientras más les demos vuelta, más complicados se vuelven. Así que decírselo así, ¿no? Explicárselo. Y explicárselo siempre yo he creído que explicarle a un niño, en específico a mis hijas, estos temas complejos, socialmente hablando, para mí me ha funcionado dándoles ejemplos metafísicos, ¿no? Del alma, del espíritu, ¿no? De estos elementos que van más allá para, evidentemente, traerlos, materializarlos en su conciencia y después aterrizarlos, pues por ejemplo, en el caso de mi papá, pues explicándoles que trascendió a un nivel y a un oriente eterno, donde todo es felicidad, ¿no? Todo es mejor, siempre será una evolución constante. Pero bien, mi querido Javier. No, pues Daniel, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí compartiendo todo lo que sabes y hablando sobre la muerte con todo el público. Te voy a pedir que al final siempre estemos respondiendo los mensajes, llegan muchos, ¿no? De verdad, muchas gracias. Eres invitado para cuando gustes, para seguir hablando. Hay muchísimo que hablar y sobre todo en literatura contigo, ¿no? Y quiero agradecer a todo el público. No sé si quieres despedirte con algo, Daniel. Sí, gracias. Bueno, específicamente para la parte artística, dos cosas que a mí me gustan mucho en la muerte. Uno es en la pintura, una pintura de Dalí, El Caballero de la Muerte. Es un ejemplo de dualidad y de muchos significados ahí bastante interesantes, ¿no? Y el otro es un clásico latinoamericano donde la muerte está constantemente y es 100 años de soledad, ¿no? Por lo menos 3 generaciones, ¿no? En las que hay vida y muerte, ¿no? Entonces, esto trae consigo específicamente entender la muerte como algo muy peculiar. Así y en la literatura será muy importante porque sí te da elementos pues importantes, ¿no? Sí te da elementos de entendimiento y de razonamiento. Y finalmente comparto contigo la parte que comentas de que esta transformación, esta generación y regeneración es con amor, y yo agregaría amor y conciencia. Así es. Porque este amor también tiene que ser consciente, ¿no? No Así puede ser un amor cegado, sino un amor que ve lo que más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.
y con esto pues evidentemente entenderemos mejor las cosas. Por supuesto. Javier, muchas gracias. No, de nada, Daniel. Y ahorita que dijiste el amor y entender y ver y tener fe prácticamente, ¿no? Interesantísimo. Me acabo de acordar rápido, justo hablaba con mi hijo, con Matías, de esta alegoría. Justamente me dijo, ¿qué significa ver para creer? Y me acordé rapidísimo que le dije, Santo Tomás, justamente Tomás, los apóstoles más cercanos a Jesús, no creía en la resurrección. Entonces, cuando le dicen Jesús está caminando por allí, ya resucitó, él dice no, ver para creer. Entonces, de ahí se para Jesús, le muestra las heridas y el otro cae llorando. Dice, prácticamente, él nos representa la ignorancia, ¿no? Un detalle que hay que abatir, la ignorancia. Tenemos a Pedro negando 3 veces a Jesús, ¿no? La hipocresía. Y tenemos a Judas traicionando por dinero, la avaricia y ahorcándose. Son los 3 males, pero al final el amor, la resurrección del Cristo, ¿no? Nos enseña que justamente que hay que abatir a esa ignorancia, a esa hipocresía y esa ambición. Gracias, Daniel. Pues nos vemos pronto. De verdad, estuvo padrísimo conversar contigo. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron y estamos en contacto. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Javier, por la invitación y cuando quieras. Gracias a todos y pasen un excelente día a todos. Cuídate, Daniel. Nos vemos. Bye. Hola, la Sociedad Filantrópica del Arte trae este mezcal, 3 guerreros, en blanco y en reposado. El reposado es mi favorito, por supuesto. Con la compra de cada una de estas botellas estarás ayudando a que la fundación pueda seguir con esos programas. Apoyando a la fundación, apoyarás a la comunidad de artistas mexicanos. Gracias por conectarte, nos vemos.